Hola, bienvenidos a estos videos del módulo 7. En esta ocasión ya brincamos a la unidad número 3, titulada Leer para conocer y comprender mi mundo. Y el propósito de esta unidad es seguir desarrollando su capacidad de análisis a través de la lectura de textos literarios y en particular ensayísticos que reflejen distintas visiones del mundo mediante los valores expresados por sus autores y sus personajes en contextos determinados con el fin de reflexionar sobre su entorno actual. Y los temas que vamos a revisar durante esta unidad van a ser condiciones de producción y recepción y el ensayo una forma de reflexión. Sin más preámbulo, comencemos. Gracias a lo que han estudiado en las unidades anteriores, ya saben que el texto literario es una creación ficticia que imita elementos de la realidad en que vivimos y plantea preocupaciones, situaciones y escenarios humanos. La voluntad creadora del artista y el deseo de representar tales preocupaciones, situaciones y escenarios se origina a partir de diversos factores que producen en el escritor la necesidad de llevar a cabo su creación y que ésta la influye en las situaciones y problemas del momento histórico en que vive el autor o la autora, del lugar del que proviene, de aquel que ha visto e incluso imaginado, de las maneras de ser y actuar de la sociedad que lo rodea, de sus propias convicciones y maneras de pensar, etc. En una sola palabra, de todo cuanto lo rodea y lo ha rodeado. Pero tienen claro cuál es el papel que juega el lector cuando lee un texto y por qué puede identificarse con un personaje, un autor o una obra diferentes en tiempos y espacios a él. La compatibilidad o acercamiento de un lector o un texto literario se debe a las circunstancias o condiciones que rodean su lectura, es decir, la perspectiva particular que le da el texto dependiendo de su edad, historia familiar, experiencias de vida, nacionalidad, aprendizajes e incluso su estado de ánimo. El lector interpreta el texto involucrando su historia personal con lo que lee, por eso dota de sentido el texto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente nosotros al momento de estar leyendo una obra, lo que va a hacer que nos empatemos es qué tanto de nosotros mismos le ponemos a la hora de estar leyendo a esa obra. O sea, buscamos de una manera inconsciente empatarnos con el personaje principal. Y si no, la próxima vez que lean una novela, eh, pongan cuidado en eso, en que en algún punto de la lectura ustedes van a buscar similitudes entre ustedes y el personaje o el actor principal de la obra. Aún cuando ustedes sean mujeres y el protagonista sea hombre o viceversa, que ustedes sean hombres y la protagonista que está, sea la protagonista de lo que están leyendo. Aún con esa diferencia tan palmaria, se van a dar cuenta que buscamos empatarnos, que buscamos ponerle un poco de nosotros al personaje del libro. Hagan un recuento en su vida y su contexto. Redacten en uno o dos párrafos acerca de si en algún momento de su vida se ha identificado con un personaje de cuento o película, con un autor o con una obra de arte. ¿Se han dado cuenta de por qué se sintieron involucrados con el personaje, el autor o la obra de arte? No son los únicos al que le va a pasar esto. Todos hemos experimentado algo así. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? La función principal del lenguaje humano es comunicar. La comunicación humana, sin embargo, opera de maneras distintas, según el tipo de mensaje que queramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. En ese sentido, dentro del campo de la lingüística, Roman Jacobson ha distinguido 6 usos del lenguaje, a los que clasifica según la función que cumplen con el acto comunicativo. Primeramente tenemos la función apelativa o conativa. Esta función sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción por parte del receptor. Puede tratarse de una pregunta o de una orden. Podemos reconocerla en nuestra vida cotidiana
así como la publicidad o la propaganda política. Vota verde, hiciste la comida, fuiste a la escuela, dime. Luego tenemos la función referencial, representativa o informativa, y es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica de los textos informativos o de los discursos científicos o enfocados en transmitir conocimiento. Por ejemplo, el teléfono no sirve. Otra vez llueve. El fuego es producto de una combustión. Y luego tenemos la función emotiva, expresiva o sintomática. Esta función está enfocada en transmitir sentimientos emocionales, estados de ánimo o deseos. Qué bien me siento hoy, te quiero. Y luego tenemos la función poética o estética. El lenguaje es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y el uso de figuras retóricas. Es el tipo de función característica de los textos literarios. Un poema, una novela, hasta un trabalenguas son buenos ejemplos de ello. Y luego tenemos la función fática o de contacto. Está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Sirve para iniciar, mantener o finalizar conversación. Te oigo, sí, claro, de acuerdo. Luego tenemos la función metalingüística, que es la que empleamos para referirnos a la propia lengua, es decir, cuando usamos un lenguaje para hablar del lenguaje. La palabra función es un sustantivo femenino. Esto es una oración. Los verbos son bla, 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 bla. ¿Se entiende, no? En todo proceso de lectura se lleva a cabo a través de tres instancias fundamentales: el autor o enunciador, el texto u obra o mensaje, y el lector o receptor. Ustedes han estudiado ya las primeras dos instancias. En la primera unidad vieron de cerca o aprendieron a reconocer las características y elementos que componen y configuran la instancia conocida como texto literario. También se acercaron a la figura del autor en la unidad número 2. Reconocieron que a este le rodean una serie de circunstancias que al relacionarse conforman un contexto que le influye de forma decisiva en la creación de su obra. Pero, ¿saben quién es y cuál es el papel de la instancia que falta? Exactamente, es la del lector, que es aquella entidad que se enfrenta al texto por medio de la lectura. Claro, a lo largo del estudio de este módulo han desempeñado este papel, pero es importante su participación en el proceso de lectura. Para muchos años, por muchos años, la teoría literaria, que es el conjunto de estudios que se dedican a explicar e interpretar la lectura para posibilitar su análisis, ha concentrado su atención en menor o mayor medida en cada una de las instancias que conforman el proceso de lectura. Terry Eagleton, teórico inglés y autor del libro Una introducción a la teoría literaria, afirma que la historia de la teoría literaria moderna podría dividirse en tres etapas: preocupación por el autor, interés en el texto, excluyendo todo lo demás, y en los últimos años cambió el enfoque ahora dirigido hacia el lector. Sin importar dónde se centre el campo de acción, es importante reconocer la necesidad de estudiar cada una de ellas y sobre todo de comprender que el análisis o estudio de las tres nos permite tener una comprensión completa de las obras literarias. Pero regresemos un momento hacia el lector. Piensen que su participación es importante en el proceso de lectura. Imaginemos que en un mundo ficticio, los grandes escritores de cualquier lugar y época se reunieran para formar, entre todos, una enorme biblioteca que almacenara todas las obras del mundo. Lo hacen y después cierran la biblioteca con un enorme candado y ya, se acabó. Ahí se quedan las grandiosas historias y experiencias
atrapadas entre páginas, abandonadas en estante. ¿Piensan ustedes que este proceso complementa el proceso de lectura? Obviamente no. Muchas veces se cae el error de pensar que la literatura es el compendio de las grandes producciones literarias, que es un conjunto de textos sublimes, inabarcables e inamovibles que está como suspendido en el aire y que solamente unos cuantos son capaces de acceder a ella. Nada más errado. El proceso de lectura, la literatura, todo el valor estético que le conferimos, no sería nada si no existieran los lectores que complementan el circuito comunicativo que exige el proceso de lectura. Como saben, toda operación comunicativa necesita de un emisor, un canal, un mensaje y un receptor. En el caso de la literatura, el receptor siempre es el lector. Si el lector no fuera necesario, no tendría caso que el autor dedicara su tiempo a manipular el lenguaje y disponer un mensaje en la obra literaria, pues, ¿qué finalidad tiene escribir y publicar algo que nadie va a leer? El papel que desempeñan ustedes al ser lectores es tan importante como el autor. Y para finalizar en este tema, quiero que veamos esta pequeña cuadrito. Si se fijan, este es el proceso comunicativo de la literatura. Tenemos un emisor, que es el autor de los libros, el mensaje, que es el texto mismo, y por último, todos los demás nosotros, ¿no? Que somos los receptores del mensaje. Si cualquiera de estos tres elementos no estuviera, se rompería la cadena. Entonces, no piensen que la literatura es algo inalcanzable. Todo mundo tenemos la capacidad de ver letras en páginas, por ello mismo tenemos la capacidad de leer. Y si no la tenemos muy desarrollada, pues la podemos desarrollar leyendo. Bien, continuemos. A todos los hechos que nos van proporcionando el texto literario, le asignamos interpretaciones. Recuerdan que en la unidad anterior ustedes estudiaron el contexto de producción de los textos literarios, es decir, que se acercaron e investigaron aquellas circunstancias que determinaron la creación de algunas obras literarias. Pues bien, este no es el único contexto que influye en la comprensión íntegra de un texto. Así como hay un contexto de producción que corresponde al autor, existe también un contexto de recepción que alude al lector. El contexto de una obra literaria no es únicamente aquel que se refiere a las circunstancias que rodearon su producción. La interpretación del texto también depende de su contexto de recepción, es decir, que de forma en la que se lee a partir de la situación geográfica, histórica, política, social y cultural de sus lectores. Las condiciones de recepción nos indican que todo texto se entiende de formas distintas. De hecho, hay dos lecturas iguales, no hay dos lecturas iguales de un mismo texto, ya que quien lo llena de sentido es el lector. Ahora vamos a ver las semejanzas y diferencias entre el texto y nuestro mundo. Ahora reflexionemos más a fondo sobre el proceso de lectura. ¿Qué hace que hayan tomado un libro o que hayan agarrado un libro que llama su atención? Lo ojean, leen la contraportada. ¿Cómo saben si vale la pena leerlo? La idea que se crean sobre lo que encontrarán en el texto alude al horizonte de expectativas. ¿Habían ustedes oído hablar alguna vez del horizonte de expectativas? El horizonte de expectativa es todo aquello que se espera de una obra, tanto de su contexto de producción como de la recepción. Y tenemos el horizonte de expectativas, se divide en dos: horizonte de expectativas externo y obviamente horizonte de expectativas interno. Cuando hablamos de un horizonte de expectativas externo, se refiere a todos los elementos exteriores
a la obra que influyen en lo que ella se espera, como expresión de la época en que se produce. También existe este horizonte de expectativas interno, referido a la forma de asumir los códigos literarios. Por ejemplo, al leer una novela realista, no esperamos la inducción de entes o de hechos sobrenaturales. Si esto sucediera, se entendería como una transgresión al horizonte de expectativas interno. Entonces, para resumir un poco sobre esta nueva palabrita que acabamos de descubrir, el horizonte de expectativas externo es lo que esperamos como una expresión de la época. O sea, que si estamos en el año 2020, esperamos que lo que vamos a leer sea algo que sea aplicable a la actualidad. Si estamos buscando un libro de actualidad, ¿no? Porque de repente pues, podemos tener un poco de literatura muy vieja, de clásicos. Y el horizonte de expectativa interno se refiere a lo que hay dentro del libro, lo que esperamos encontrar en el libro. Como decía aquí el ejemplo, estamos leyendo literatura o novela realista, no encontrar entes o fantasmas dentro del libro. O si estamos leyendo sobre comedia, no encontrarnos elementos que nos den miedo. Entonces, esos son son las expectativas que tenemos al momento de tomar un libro. La lectura, entonces, está influenciada por el diálogo entre los distintos horizontes de expectativa, tanto interno como externo, implicados en el circuito de producción y reproducción de un texto, es decir, en el establecimiento de coincidencias o analogías y de referencias o contrastes del lector por el texto. ¿A qué se refiere esto? Vamos a trabajar en ello. Y esto se los voy a dejar más como usted tarea en su casa, o sea que no es en sí una actividad, sino que yo se los recomiendo que lo hagan. Elijan y lean un cuento completo de su preferencia y después analícenlo para establecer analogías y contrastes en el texto y el contexto como lector. Conozcan este texto a profundidad. Les voy a dar una serie de 3 pasos que pueden o espero que hagan, más que nada como práctica para la actividad integradora. Pues primero, revisen los elementos estructurales que lo conforman e identifiquen sus características. Segundo, después de comprender el contexto en que se produjo, busquen mayor información sobre el autor y el contexto de producción de la obra. Y finalmente, establezcan analogías y contrastes con el contexto de ustedes, que dicen qué dice el texto de ustedes, para determinar el contexto de recepción. Con lo anterior, ya habrán hecho un análisis estructural y habrán investigado sobre el contexto de producción que rodea al autor cuando escribió su obra. Entonces, ya como para recapitular todo lo que vimos durante este tema, es que no solamente está el contexto en el que se produce la obra o en sí la obra, paso, elemento importante y vital y soporte esencial para todo el proceso comunicativo, somos los lectores. Si ustedes no son asiduos a la lectura, pues les recomiendo que se vayan haciendo. ¿Por qué? Porque como vimos en otros videos, el leer les abre muchas puertas, les abre ventanas, les abre una posibilidad de conocer un tipo de lugares que a lo mejor no se podrían costear. Pero más importante aún, les da un acervo dialéctico, les da un repertorio lingüístico para que a la hora de estar platicando no tartamudeen o no vacilen a la hora de estar dialogando con otra persona. Y aparte, ese conocimiento es, yo creo que el único vicio aceptable, conocer. Entre más conozcan, más apetito tienen por conocer otras cosas. Es algo insaciable. Pero nuevamente también aquí es de recordarles que no es inaccesible la lectura. Basta con que agarren el libro que esté en tu casa, todas las casas tienen un libro, aunque sea la Biblia, o aunque sea la legislación amarilla para conocer por lo menos de los negocios que hay en la ciudad. Lean, lean, si no tienen libros físicos, poner en internet. Afortunadamente hoy en día hay un montón de obras muy buenas ya digitalizadas, entonces yo los recomiendo a que lean.
a que se envicien en la lectura. Pero no es un vicio, es un hábito, es un muy buen hábito de leer. Lean hasta que los ojos se descansen. Bien, después de esta eh, exabrupto, vamos a ver lo que son las actividades relacionadas con esta unidad, bueno, con este video. Bueno, en lo que van a tener que hacer en la actividad relacionada con este video, pues es responder una serie de preguntas relacionadas con lo que vimos en el video. Todas las preguntas vienen en el video. O sea, todas las preguntas vienen ahí. Eso es procurado poner o tratar de abarcar todas las preguntas que vienen en las actividades. Es cortita, yo creo que son unas 6 preguntas. Que sacaron la lotería con esta actividad. Las recomendaciones pues son las mismas. Contesten todo, no dejen sin contestar nada. Y pues no me queda más que desearles mucha suerte y adelante.